Juan, ¿estás preparado? Os voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Para los que no lo conozcáis, bueno, yo he tenido la suerte de conocerlo hace ya muchos años y para mí siempre ha sido un placer estar con él y compartir conocimientos con Juan Dávila, que es nuestro ponente de hoy. Juan Dávila es CISA, CISM, C-Risk, ISO 27001 Lead Auditor and Lead Implementer, ISO 27032 Lead Manager, ISO 22301 Lead Auditor, ISO 37001 Lead Auditor, COVID-5 Implementation and Assessor. Es un profesional con más de 20 años de experiencia de planificación estratégica, gobierno, auditoría y seguridad de tecnologías de la información, especializado en la gestión de riesgos en procesos de negocios y de TI, es MBA en Ingeniería Industrial, ha sido responsable de áreas de TI en empresas del sector servicios y consultoría y responsable de auditoría de TI en Movistar Perú, planificando y desarrollando la revisión y el análisis de procesos de negocios y de infraestructura tecnológica, programas de continuidad de negocios, gestión de servicios y proyectos de TI. Como decía, yo tuve la suerte de poderlo conocer hace ya muchos años. De hecho, hubo una temporada en la que estuvimos trabajando para mi empresa y ya su jefe me dio unas recomendaciones de Juan. Poco más decir de él que bueno, experiencia dilatada en gestión de riesgos. He tenido la suerte también de poderlo haber escuchado en alguna conferencia en Latinoamérica, en el LatinCax, por ejemplo. Y espero que tengáis, que podáis también compartir y disfrutar de esta sesión que hemos preparado hoy para vosotros con Juan Dávila. Avisaros a todos que la sesión se va a grabar y por lo tanto se pondrá disponible para todos en nuestro canal de Vimeo. Se informará para cuando esté disponible y podréis acceder a CPS una vez se hayan puesto las preguntas. Ahora sí ya os dejo con Juan Dávila, que seguro que nos hablará largo y tendido de gestión de crisis en escenarios de ciberincidentes. Juan, todo tuyo. Ok, Roberto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches por allá. Acá 12:30, un calor esplendoroso. Gracias por la invitación aquí para compartir un poquito de las experiencias que estamos desarrollando, implementando con clientes de diferentes sectores en América Latina sobre ciberseguridad, ciberincidentes, manejo de crisis, integración con planes de continuidad de negocio, ejercicios, etcétera. Entonces, un par de reglas. Lo primero, Roberto, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, tienes alrededor de 45 minutos, 50 minutos y así dejamos 10 para las preguntas que puedan haber. Como decía Juan Ya, antes, cualquiera puede hacer una pregunta durante e intentamos resolverla lo antes posible. eso es cierto. La segunda regla de mis charlas, siempre trato de pedir lo siguiente. La riqueza de las charlas está en la interacción. Entonces, en la medida que ustedes en cualquier momento hagan las preguntas que consideren convenientes para poder aclarar, extender, explicar mejor lo que vamos a tratar aquí, pues de inmediato hacen la pregunta y Roberto, su equipo nos lo trasladarán y lo trataremos de inmediato para que esta charla sea lo más productiva posible. Bueno, ya está. A ver, vayamos. Gestión de crisis. Ya que nos toca en esta época alrededor de escenarios de ciberincidente. Estos son los objetivos de aprendizaje para esta tarde. A ver, ¿qué contexto de ciberincidentes nos van a originar crisis? Y, por tanto, una gestión de esa crisis. ¿Qué buenas prácticas tenemos alrededor de este contexto? ¿Y qué factores de integración debemos tener entre estos planes de gestión de crisis con los demás planes que nos aseguren o manejen el riesgo alrededor de la resiliencia en nuestras organizaciones? ¿De acuerdo? Bueno, esta es la agenda. Vamos a ver la introducción de una vez. Y todavía en algunos tipos, cuando voy a algunas charlas, algunos cursos que doy,
todavía hay una confusión alrededor de estos conceptos. ¿Cuándo estamos hablando de un evento, de un incidente, una crisis? Normalmente estamos hablando de esta secuencia, vamos a ver, no deseada y no necesariamente en ese orden, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de una crisis cuando ya el incidente ha tenido determinado nivel de impacto, pero todavía no es un desastre, todavía no ha interrumpido las operaciones, bueno, por lo menos todas las operaciones core, ¿sí? No tenemos afectación de vidas humanas, sin embargo, ha superado la categoría de un incidente y más aún de un evento, ¿de acuerdo? Por favor, me preguntan en cualquier momento. El evento, ya ustedes saben que es cualquier actividad relacionada con nuestro ámbito de operaciones en tecnologías de la información. El incidente, según ITIL, es un evento que ha sido capaz de interrumpir o de disminuir el desempeño, la performance de un proceso, de una actividad de tecnologías de la información. Ese es un incidente, ya tiene un impacto. Y la crisis es un grado mayor que está afectando, bueno, estos suelen ser los recorridos que hay, está afectando la operación de alguno de nuestros procesos core o la imagen de la organización. ¿De acuerdo? Normativa existente y relevante al tema de crisis. El corazón yo creo que está alrededor de la DS 11200, gestión de crisis, que es organizacional. Sin embargo, dado que estamos en un contexto de ciberincidente, de ciberseguridad, ustedes ya saben que tenemos varias otras normas que están perfectamente relacionadas, ¿ok? Ya está. Vamos a ver, ¿qué nos dice la normativa, el estándar referido a gestión de crisis? Ustedes lo pueden leer allí. Situación anormal e inestable que amenaza los objetivos estratégicos, la reputación y o la viabilidad de la organización. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, la primera vez que yo leí esta definición, pues yo me quedé más o menos así, ¿no? Y exactamente igual porque tengo muy poco cabello ya. Entonces, ¿a qué se refiere la normativa cuando habla de una situación anormal e inestable? ¿Sí? Además, que amenaza el logro de los objetivos estratégicos, la reputación y la viabilidad. Entonces, la experiencia nos está diciendo lo siguiente. ¿Cuándo estamos hablando de una crisis? Se los anticipaba. Cuando afecta la normal operación de procesos core y o la reputación, la imagen de la organización. Allí estamos hablando de una crisis, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, asociada a una crisis, normalmente manejamos un plan que nos permita gestionar este tipo de contextos. Estos planes lo que quieren es que nosotros seamos capaces de construir una capacidad de respuesta, ¿de acuerdo? En tiempo y forma, a cualquier escalamiento de incidentes hacia crisis. ¿Ok? Por tanto, primero tenemos que asegurarnos la integridad de las personas, asegurar la continuidad operativa y obviamente no afectar la imagen de la organización. Bueno, esas serían los baselines para esta charla. Crisis, estamos hablando, afectación de operaciones core y la reputación, y o la reputación. Y los planes lo que tratan de hacer es de gestionar esos contextos. ¿De acuerdo? Bueno, ya vamos estando menos confundidos. Ahora, alrededor de un plan de gestión de crisis, para que podamos tener una capacidad de respuesta, garantizar la integridad de las personas y la continuidad operativa, necesitamos, como se ve en la parte superior, necesitamos determinados elementos. Esto de aquí lo que hace es ejemplificar la necesidad de una estructura organizativa, ¿ok? La gestión de crisis requiere de una estructura preparada para gestionar estas crisis, ¿de acuerdo? Es una estructura que se activa cuando tenemos una situación de crisis. Además debemos tener un paquete de recursos económicos, de atención, de energía, de determinados servicios que se activan en el momento en que la crisis es declarada y es gestionada por esta estructura organizativa que normalmente está encabezada por un comité de crisis. Ahora, para dotarnos de esta capacidad de respuesta, punto clave, ejercicios. Hay que hacer pruebas y ejercicios
de estos planes de gestión de crisis con estos recursos. Estas pruebas y ejercicios normalmente son focalizadas y esto nos va a permitir, como decíamos allí, cautelar la integridad de las personas, la continuidad de la operación y la imagen de la organización. Esos son los factores clave. ¿De acuerdo? Bueno, hemos tenido muchos ejemplos. Aquí en Latinoamérica estamos la verdad que todavía abochornados del escándalo Odebrecht, que en varios países ha originado bastantes crisis a nivel gobierno, a nivel sistema judicial, a nivel de sociedad misma. Entonces, las organizaciones han tenido que implementar sus procesos de gestión de estas crisis para gestionarlas. El caso de Volkswagen es un ejemplo clarísimo de gestión de crisis, lo de FIFA hace algún tiempo y lo de Domino's también. Ejemplos tenemos varios, algunos como el de United. Recuerdan que hace un par de años, en el 2017, simplemente apalearon a un pasajero que no quiso bajarse porque hubo un conflicto en uno de los asientos de sus vuelos, ¿de acuerdo? Bueno, ya está. Y alrededor de ejemplos de ciberseguridad, bueno, este fue el precursor, ya saben, del ataque a Estonia. Lo bueno de estas crisis es que, como hizo Estonia en su momento, lo utilizó como un factor de desarrollo de sus capacidades de respuesta, y hoy día Estonia es considerada un país ejemplo respecto a las capacidades de resiliencia en términos de ciberseguridad. El año pasado, en mayo, en Banco de Chile, pues hubo un ciberataque cuyo objetivo fue robarles directamente dinero. Los de Football Leaks que todos conocemos, es básicamente filtración de información, y me parece que ya el autor está inmerso en un proceso judicial. Y hace muy poquito la filtración de datos que afectó a personajes de la política alemana. Entonces tenemos varios ejemplos de ciberincidentes que han tenido algún grado de efecto sobre las operaciones core de países, instituciones, bancos, y que han requerido de una respuesta. A ver cómo es que podemos trabajar el tema de la respuesta. Primero, aprendamos. Vamos a ver. La definición de un plan de gestión de crisis implica un enfoque de alineamiento estratégico, un enfoque de gobierno. ¿Cuáles son las crisis? A partir de una gestión de riesgos, ¿cuáles son los ciberincidentes que a priori podrían afectar las operaciones core y la imagen de la organización? Esto implica una gestión y una responsabilidad que debe ser compartida entre la alta dirección, la gerencia general, las áreas técnicas de riesgos, de legal, cumplimiento y sobre todo, dado que el escenario es de ciberincidentes, sobre todo del área de tecnologías de la información. ¿Ok? Ahora, la definición del plan de gestión de crisis necesariamente debe estar alineada con las normativas y los estándares de referencia. Hablábamos del BS 11200, de la 27032 en gestión de ciberseguridad, la 22301 en gestión de continuidad, y así. Hay que estar alineados con esas normativas, por tanto es imprescindible conocerlas. ¿De acuerdo? Y hablábamos también que un plan de gestión de crisis, por definición, debe tener una estructura organizativa que se encargue, que se active cuando se declara una crisis. Entonces, normalmente, esta estructura organizativa va a estar encabezada por este CC, no es otro que el comité de crisis. Este comité de crisis suele estar encabezada por las máximas instancias de la organización y va a tener dos instancias de soporte y de apoyo para actuar en estos contextos de crisis. En el contexto de ciberincidentes, obviamente, como hablábamos hace un momento, esta área operativa seguramente va a estar liderada por tecnologías de la información. Y no se descarta que las áreas de logística, de administración, finanzas, para los recursos y de recursos humanos participen activamente en la crisis y en la capacidad de respuesta de la organización para poder solucionarlas.
El apoyo, hay órganos de apoyo como continuidad de negocio, las áreas de comunicaciones, el área legal, relaciones institucionales, internas, que van a apoyar el trabajo de las áreas de soporte y del comité de crisis cuando se declare un contexto de estos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la idea es que, sobre todo en los contextos de ciberseguridad, de ciberincidentes, en donde son cada vez más masivos, más globales, es decir, los ciberincidentes en estos momentos ya no suelen ser originados en ataques individuales a determinadas organizaciones, bancos, países, no. Ahora, la distinción que tienen los ciberincidentes, los ciberataques, es que son multipaís, multiempresa, multiobjetivo, con lo cual sí que es necesario para una gestión efectiva de las crisis originadas en ciberincidentes tratar en lo posible de homologar componentes de marcos legales y normativos. ¿Qué significa esto? Significa que los países, sobre todo aquellos países en los cuales estamos cercanos, que somos limítrofes en la Comunidad Europea, en la zona europea, ustedes tienen mucho, pero mucho avance al respecto. No tienen ustedes una normativa NIS que los está obligando al cumplimiento de determinadas actividades, monitoreos, reportes. Ahí ya hay un trabajo iniciado de homologación de marcos legales y normativos. Todavía no está perfectamente alineado, sin embargo hay un avance. Lo que no sucede, por ejemplo, en las latitudes nuestras, en América, la verdad que estamos bastante desfasados respecto a la homologación de componentes legales y normativos. Y por supuesto que hay componentes culturales, sobre todo si los países que están relacionados en estos ciberincidentes corresponden a culturas totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, en el manejo de toda crisis originada por ciberincidentes y en general en ciberseguridad, ustedes saben que el componente clave, uno de los componentes clave para la respuesta, para la resolución, es la coordinación y colaboración entre personas, entre instituciones, para dar con una respuesta que sea razonable a los ciberincidentes, ¿ok? Por supuesto que se requiere que estas estructuras organizativas, el comité de crisis, los órganos de soporte, los órganos de apoyo, los órganos de operación, todos tengan definidos roles y responsabilidades, definidas personas, gente que asuma un rol primario, y si no están, pues aquellos alternos que puedan asumir estos roles y responsabilidades en caso de que los primarios no estén. Nuevamente, y dado que los ciberincidentes exigen un enfoque colaborativo, es absolutamente necesario que las personas que integran el comité de crisis y las entidades de soporte y apoyo sepan cuáles son sus roles y responsabilidades en estos contextos. ¿Ok? Y aquí viene un punto clave. ¿Cuándo sabemos o cómo sabemos que estamos en una situación de crisis? Hablábamos. Crisis significa afectación de procesos core. ¿Pero qué nivel de afectación? ¿Afectación parcial? ¿Afectación total? También hablábamos de impacto en la imagen de la organización. ¿Pero qué tipo de impacto? Entonces, es absolutamente imprescindible que los planes de gestión de crisis definan, por lo menos, criterios iniciales que sean efectivos y adecuados para activar el plan de gestión de crisis. Criterios de afectación a nivel de infraestructura de TI. Quiero decir, por ejemplo, si nosotros somos un banco y la afectación de la operación va hacia la red de cajeros, o la afectación va hacia los sistemas transaccionales en línea, o va hacia mesa de dinero, qué sé yo, procesos que son core, que pueden, si son interrumpidos, tener impactos significativos sobre la operación, deberían estar considerados como criterios mínimos para saber si activo
mi plan de gestión de crisis. Si activo o no la crisis, si activo o no el comité de crisis. Igual a nivel de objetivos, a nivel de procesos, a nivel de activos y a nivel de impacto en la reputación de la organización. Entonces, estos criterios, estos sistemas, estos procesos deberían estar predefinidos en cuanto a nivel de afectación y nivel de impacto para saber si activo o no mi gestión de crisis. Esto debería estar predefinido. Obviamente, esto tendría que estar basado en una gestión razonable de los riesgos asociados. Tendríamos que haber sido capaces previamente de haber identificado cuáles son los escenarios de ciberriesgo que mayor probabilidad de ocurrencia tienen y que mayor combinación de impacto y probabilidad tienen sobre nuestra organización. Entonces, si estamos trabajando sobre estos escenarios, normalmente van a ser aquellos asociados a escenarios de continuidad de negocio o aquellos escenarios de ciberincidentes que tienen ese nivel de afectación que hemos definido en estos criterios. ¿De acuerdo? Ahora, absolutamente básico que la organización sea sometida a un plan de concientización, ¿ok? A nivel riesgos, a nivel ciberseguridad, a nivel seguridad de información. Es común que las organizaciones encarguen, entre comillas, la gestión de la seguridad de la información, ciberseguridad o riesgos a las áreas técnicas especializadas que se encargan directamente del tema y se olviden que, en realidad, todos los trabajadores o colaboradores de una organización son una fuente potencial de amenaza y o de vulnerabilidad que podría originar ciberincidentes con impacto significativo en la organización. De cara a este programa de concientización, hoy hay una serie de factores que están influyendo para que la organización se capacite, se concientice en normativas tipo GDPR, en realidades tipo inteligencia artificial, afectación a la privacidad, tecnología de orden de redes de datos o redes industriales, aplicaciones en la nube, qué sé yo, que deberían ser consideradas como parte del programa de concientización transversal. Otro aspecto a predefinir, ahí dice bien la diapositiva, predefinir es que debemos tener ya mapeados aquellos stakeholders que podrían ser afectados en el caso de la declaración de una crisis originada en ciberincidentes. Otra vez, voy a tomar el sistema financiero como referencia, aunque esto puede extrapolarse a otros sectores. En un sistema financiero, si un banco tiene un ciberincidente con nivel de afectación que amerita activar sus planes de gestión de crisis, pues seguramente que los clientes serán un grupo de interés asociado. La entidad normativa tipo superintendencia, de todas maneras. Los otros bancos pueden ser un grupo de interés. El Banco Central a nivel país puede ser un grupo de interés. Entonces, es absolutamente imprescindible que se hayan predefinido cuáles son los grupos de interés que se verían afectados e involucrados en un escenario de crisis bajo ciberincidentes. ¿Ok? Y como todo plan de gestión de crisis manda, tiene que haber un componente de comunicación en crisis, en este caso en cibercrisis. ¿Cuál es la diferencia de una crisis normal? El componente tecnológico en ciberincidentes, obviamente, es muy especializado. Con lo cual, será necesario capacitar a los voceros que la organización haya predefinido en la emisión de mensajes con un contenido entendible por los grupos de interés para que estos estén debidamente capacitados y no esperar a que la crisis se desate, se declare y no sepamos exactamente qué transmitir como mensajes a los grupos de interés. Esto es absolutamente necesario. ¿De acuerdo? Y dependiendo de a qué público, a qué sector, a qué grupo de interés nos vamos a dirigir, dependiendo de la naturaleza del incidente, se pueden utilizar
medios masivos, medios particulares o diferentes medios para comunicar los mensajes aplicables en una crisis originada por un ciberincidente, ¿de acuerdo? Entonces, si el incidente ha sido puntual, pues no valdrá la pena utilizar canales masivos y viceversa. Entonces, ¿cuándo podremos, por ejemplo, utilizar redes sociales para enviar mensajes relacionados a una crisis originada por ciberincidentes? Pues cuando el ciberataque haya tenido una dimensión masiva, cuando ya haya habido una cobertura en medios, pues allí probablemente el canal más razonable para utilizar puedan ser las redes sociales o los medios de comunicación masiva. ¿Okay? Naturalmente, el plan de gestión de crisis tiene que estar perfectamente integrado con el plan de continuidad de negocios, con el plan de emergencias, dado que las crisis por ciberincidentes podrían escalar a una afectación, por ejemplo, total, una interrupción total de los procesos core, con lo cual el plan de gestión de crisis sería el paso inmediatamente anterior a la activación, por ejemplo, de un plan de continuidad de negocio, de un plan de recuperación tecnológica, de un plan de gestión de emergencias. Entonces, el plan de gestión de crisis necesariamente debe estar integrado con estos otros planes. ¿Ok? Y bueno, esto es importante, ustedes ya saben. Los riesgos, si bien es cierto, se pueden gestionar, los ciberriesgos también, pues no está en nuestras manos que se presenten riesgos que no teníamos en nuestro radar, en nuestro mapa. Por tanto, los ciberincidentes claramente pueden desbordarnos, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Y bueno, no todas las crisis se solucionan de la misma manera, tanto en términos tecnológicos, como en términos de gestión pura, dependiendo de cuál ha sido el ciberincidente, pues vamos a tener medidas, ya sea de respuesta, de contención, de análisis, de fortalecimiento, y no vamos a utilizar las mismas capacidades de respuesta en todas las crisis, ¿de acuerdo? Por supuesto, podemos tener en algún caso de escenario de crisis por ciberincidente el recurso de un centro alterno de comando en el caso de que nuestro centro principal haya sido afectado. ¿Ok? A ver, ¿qué podemos trabajar a nivel de resiliencia organizacional? Ya implica, además del aprendizaje, ya implica práctica, ya implica prueba, implica ejercicio, ¿de acuerdo? Implica potenciar nuestras capacidades de respuesta en una crisis originada por ciberincidentes. Entonces, aquí la idea, en la implementación de nuestros planes de gestión de crisis, es que pasemos a la ejecución de esos planes de concientización que habíamos visto a nivel diseño. Entonces, la idea aquí es capacitar. Además de capacitar, medir cuánto han entendido acerca del plan de gestión de crisis, acerca de su activación, los criterios que deberíamos tomar en cuenta, la integración con los planes, con los otros planes de resiliencia organizacional, cómo nos afectaría un ciberincidente, qué comportamiento es el que se espera. Entonces, además de capacitarlos, hay que medir cuánto están entendiendo, porque de ese entendimiento depende de la extensión o del sostenimiento de ese plan de capacitación y de concientización al personal. ¿De acuerdo? Los ejercicios, las pruebas y ejercicios. Pruebas a nivel de infraestructura y ejercicios cuando ya intervienen, además de la infraestructura, las personas. ¿Ok? La idea es las organizaciones, dependiendo de su naturaleza de operación, de su complejidad, de su tamaño, de los recursos que tiene, obviamente, pues programen el diseño y la ejecución de ejercicios de forma periódica. Estos ejercicios, obviamente con escenarios que sean relevantes, que sean significativos para la organización, deberían desafiar la capacidad de respuesta que tiene nuestra organización, nuestro plan de gestión de crisis, el comité de crisis, el presidente del comité de crisis, los órganos de soporte, los órganos de apoyo, cómo reaccionaría TI, cómo reaccionaría logística,
qué tan rápido habilitamos recursos para que se puedan utilizar durante la crisis, qué tan rápido reaccionamos ante la marca en el mercado, qué tan rápido lanzamos nuestros comunicados, qué tan efectivos son nuestros mensajes que lanzamos en estas comunicaciones. Entonces hay que probar, hay que ejercitar todos estos mecanismos de forma periódica y por supuesto con escenarios que sí, sobre la base de nuestra evaluación de riesgos, que sí sean significativos. ¿De acuerdo? Obviamente esto implica que las personas sepamos reconocer cuándo estamos hablando de un evento, cuándo estamos hablando de un incidente, cuándo de una crisis o, peor aún, cuándo de una interrupción total que origine la activación de los planes de continuidad. ¿De acuerdo? Esto implica... Sí. Perdona, me comentan que por favor proporciones ejemplos de ejercicios. Ok, excelente, excelente. Justo ahora estamos trabajando ejercicios con varias entidades aquí en América Latina. A ver, por ejemplo, un ejercicio que resulta típico. Afectación parcial de las operaciones en una empresa industrial que puede tener un impacto en la entrega de los productos, la entrega de los servicios. Entonces, originada por ciberincidentes. Entonces, nosotros trabajamos con estas empresas para, simulando una afectación parcial en la infraestructura tecnológica producto de un ciberataque, esta afectación de la infraestructura tecnológica, por supuesto que golpea a la operación, generando problemas en el ciclo de producción. Por tanto, la organización no puede entregar pedidos a tiempo, no puede completar su ciclo de producción, no puede atender a los clientes. Entonces, en esos escenarios, en donde no se ha interrumpido totalmente la operación, pero sí hay una afectación parcial, producto de un ciberincidente, ponemos en prueba, pues, probamos cuáles son las capacidades, por un lado, de tecnologías de la información de respuesta al ciberincidente. Eso va por un lado. Ahora volvemos a ese componente. Y por otro lado, probamos la capacidad de respuesta de la organización para, al reconocer la magnitud del ciberincidente, activar su comité de crisis, activar sus protocolos de activación de los órganos de soporte, de los órganos de apoyo, la interacción que existe entre tecnología que está encargándose de la parte del incidente en su infraestructura tecnológica con el comité de crisis que debe responder a clientes, que debe responder al público, que debe responder a entidades normativas tipo regulación, ¿sí? Entonces, hay un trabajo coordinado de ambas partes en el caso de ciberincidentes. Obviamente, en los ejercicios se descubren ciertas capacidades que funcionan bien y otras que no tanto, ¿sí? Por ejemplo, que no todos estén enterados de cuáles son los criterios de activación del comité de crisis. Que no sepan hasta qué nivel de afectación en la infraestructura tecnológica, por tanto, en el ciclo de producción, somos capaces de soportar para poder decidir la crisis. Eso en una empresa industrial. En una entidad financiera, pues las entidades financieras, ya ustedes saben, tienen sus procesos core. Por ejemplo, lo que se ejercita es, producto de un ciberataque, otra vez, afectamos capacidad de infraestructura tecnológica. Obviamente, esa capacidad de infraestructura tecnológica afectada va a provocar que los procesos core también se vean afectados en tiempos de respuesta, en ejecución, en disponibilidad. Entonces, en algún caso puede ser hasta en confidencialidad. Entonces, en ese contexto,
Otra vez, reconocer cuál es el nivel de afectación, cuál es el nivel de impacto para activar mi comité de crisis y mi protocolo de gestión de crisis. Estos ejercicios nos permiten, hasta ahora, en todos los casos, identificar vulnerabilidades en la gestión de la crisis. Vulnerabilidades que pueden darse tanto en el ámbito tecnológico, para el tratamiento del ciberincidente, del ciberataque, como en el ámbito gestión, para el protocolo de gestión de la crisis. ¿Ok? Entonces, como dice la diapositiva, es absolutamente imprescindible que alrededor del plan de gestión de crisis, como alrededor de cualquiera de los planes componentes que aseguren la resiliencia organizacional, haya un fuerte liderazgo. Es absolutamente crítico que la organización, ante estos casos, sepa quién es el que, o quiénes son los que dirigen, tanto a nivel tecnológico como a nivel gestión, los planes de gestión de crisis. Los comités, obviamente los comités, deben saber cuándo se van a activar. Y como nos decía alguno de nuestros clientes, hombre, entonces en cualquier crisis tengo que activar, tengo que convocar a todos los componentes del comité de crisis, pues no es necesario. Hay algunos casos en donde no tocan a determinadas áreas, pues no es necesario convocar a todos los integrantes del comité de crisis. En el caso de los incidentes originados por ciberataques, ya ustedes saben que es absolutamente crítico que haya un enfoque colaborativo entre todas las áreas de la organización y también con entidades externas a la organización. Hay que asignar de forma efectiva recursos, gente, recursos económicos, para poder ejecutar tu plan de gestión de crisis de una forma efectiva, razonable. Ojo que estas crisis pueden originar algún impacto sobre los trabajadores, sobre los clientes, los grupos de interés. Y para eso es que las áreas de soporte, las áreas de comunicación legal, normativa, tienen una actuación que es relevante. ¿De acuerdo? Ok. Ojo que este plan de gestión de crisis, sobre la base de los ejercicios y sobre la base de las nuevas normativas, sobre la base de cambios a nivel organizacional, hay que actualizarlos permanentemente. ¿Ok? Hay que incorporar las nuevas casísticas, ¿de acuerdo? Tenemos un cliente que está incorporando cambios en sus procesos de gestión de incidentes y sus procesos de gestión de crisis porque no habían contemplado determinados tipos de ciberataques. Entonces, el plan de gestión de crisis tiene que alimentarse de las nuevas variables que impactan el contexto de operación, el contexto de la organización en su ecosistema. Sí. A ver, me estoy leyendo una pregunta de José Enrique Manzano. Dice que pertenece al sector público y desde su experiencia, y lo que te pregunta es si desde tu experiencia es habitual el diseño del PGC en este sector o se incluyen de forma genérica en los planes de continuidad del negocio como un riesgo más. A ver, qué buena pregunta. Pues la experiencia nuestra, ¿cuál ha sido? Efectivamente, hay algunas organizaciones del sector público que manejan a la crisis como vamos a decir, como un apéndice de su plan de continuidad de negocio. Hay otras organizaciones del sector público que claramente tienen perfectamente diferenciado sus planes de gestión de crisis porque han visualizado que no es lo mismo, que es necesario trabajar de una forma diferente, que es necesario asignar recursos de forma diferente, que es necesario coordinar de forma diferente. Entonces, mi recomendación, ya con algunos planes implementados y con algunas respuestas que determinadas organizaciones han dado, es que las organizaciones, independientemente de que sean de origen privado o público, todas deberían reconocer que las crisis tienen un tratamiento diferenciado. Es absolutamente diferente de un plan de continuidad en donde tu operación se ha visto interrumpida por plazos que puedan
a afectar tus RTOs, que necesiten una activación de tus planes de continuidad de negocio. Las crisis no, las crisis suelen tener una afectación parcial y uno debería conocer cuáles son esos criterios de afectación parcial, tanto de tus procesos core como de tu imagen, como para saber reconocer la crisis, activar tus comités y activar tus protocolos de actuación. Aquí un plan tentativo, esto no tiene que, es solamente un ejemplo de cuáles serían un programa razonable, digamos, de pruebas y ejercicios por niveles para que vayan considerando diferentes componentes de los planes de gestión de crisis y eventualmente los planes de continuidad de negocio. Al principio solamente deberíamos probar infraestructura, recursos y deberíamos ir incorporando tanto los procesos, las personas, registros digitales y proveedores en nuestros ejercicios. De esa manera vamos a ir incorporando más actores en nuestros ejercicios y ya les digo, la experiencia me dice que siempre, pero siempre, siempre falla algo en los ejercicios. Y la idea es que aprendamos de esas fallas, de esas debilidades, aprendamos a fortalecerlos, ya sea mediante nuevos controles, ya sea mediante nuevos ejercicios, para saber cómo actuar en una crisis real. ¿Okay? Y bueno, como conclusión, aquí hay algunas ideas. Una cosilla más, Juan. Perdona que te molesto otra vez. Sí. A ver, lo que me comentaba uno de los asistentes, Henry, es si los ejemplos de pruebas para los planes de recuperación por afectación de incidentes de seguridad. O sea, la duda que él tenía es cómo probar la afectación por malware, por ejemplo, un ransomware que afecte a PC y servidores. Ya, perfecto. Aquí tienes, ya ustedes saben, hay diferentes tipos de prueba. ¿De acuerdo? Dado que es una prueba, dado que es un ejercicio, esto normalmente va a consistir en una simulación. Ya ustedes saben que el menor, vamos a decir, el tipo de ejercicio menos exigente desde el punto de vista de utilización de infraestructura es el ejercicio de escritorio. Sin embargo, también hemos ejecutado ejercicios, obviamente, simulados en donde hay que inclusive trasladar operaciones, personas, soportes. Entonces, todo se basa en una simulación. Obviamente no vamos a poner ni siquiera de prueba un pequeño ransomware para que actúe de driver en algún ejercicio. Todos estos ejercicios son simulados. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a afectar un proceso core de una compañía de seguros, ¿de acuerdo? Atención de siniestros, ¿de acuerdo? Obviamente, no... a ver, aquí podemos tener varios escenarios de ejercicios. Hay ejercicios, por ejemplo, que nosotros programamos en fines de semana donde nos aseguramos que la afectación es mínima. Quiere decir, no hay afectación al público, no hay atención al público y podemos simular que estamos en un contexto real y paralizamos determinadas operaciones de tecnología, por tanto, determinadas operaciones de procesos core. Pero todo esto es en ambiente simulado. En algunos casos, hemos hecho ejercicios en horarios y en días laborables para simular justamente la capacidad de respuesta en condiciones reales, pero siempre bajo una afectación simulada. ¿Esto qué quiere decir? Que determinado aplicativo, un aplicativo core que forma parte del proceso core, simplemente lo hemos dejado de utilizar, ¿sí? No lo hemos, en algún caso no lo hemos apagado, en otros casos sí hemos apagado servidores, en días y horarios laborables. Esto depende mucho del grado de madurez que tienen las organizaciones en sus planes de resiliencia organizacional. Naturalmente, al inicio es suficiente con una prueba o un ejercicio de escritorio. Eso es cuando el nivel de madurez no te permite más pruebas. Sin embargo,
nosotros tenemos casos de clientes en donde por su nivel de madurez ya hemos inclusive apagado servidores, hemos hecho traslado de recursos, hemos hecho traslado de personas, planificación de aspectos logísticos como la comida, la movilidad, los buses. Entonces, esto mucho depende del grado de madurez de la organización en términos de resiliencia organizacional. Ok, bueno, algunas de las conclusiones que les había preparado, ¿sí? Vamos a ver, el contexto en el que vivimos ahora es absolutamente, como dice el estándar sobre gestión de riesgos. El contexto en el que vivimos actualmente, sobre todo aquellos que trabajamos en las áreas de tecnología, es de incertidumbre, es muy volátil. Además, los ciberatacantes están pues muchos pasos delante de nosotros. Por lo tanto, la propuesta nuestra es que siempre partamos de una premisa. La premisa es la siguiente: ya nos atacaron, ¿sí? ¿Okay? Por más que nosotros hayamos trabajado intensamente en nuestros planes de seguridad perimetral, de concientización, qué sé yo, nosotros tenemos que partir de una premisa, que nos van a atacar en cualquier momento y van a superar nuestras capacidades de defensa. En ese contexto, los ciberincidentes naturalmente tienen un componente tecnológico muy fuerte. La participación del área de tecnología en el reconocimiento, en el monitoreo, en el análisis, la identificación del tráfico anómalo, en la contención, en el apagado de determinados servicios o infraestructura, en la desactivación de determinados segmentos de red, qué sé yo. Entonces, todos los recursos que los responsables de tecnologías de información tienen a su disposición para responder ante un ciberataque que ha sido exitoso en nuestra organización. Entonces, ese es un componente clave en una gestión de crisis originada por un ciberincidente. Sin embargo, el otro componente clave, naturalmente, es la aplicación del plan de gestión de crisis como gestión. Y como gestión, las estructuras organizativas que habíamos comentado, la asignación de recursos, las entidades de soporte, las entidades de apoyo, el trabajo coordinado que haya entre estos componentes con el área tecnológica que va a dar la respuesta al ciberataque técnico es absolutamente imprescindible, ¿sí? Y ya hablamos de los factores críticos de éxito a nivel liderazgo, toma de decisiones, capacidades, ¿sí? Ejercicio, aprendizaje, que la gente tome esto como una necesidad. Hoy, en los tiempos en los que vivimos, en donde las tecnologías de la información y de las comunicaciones nos desbordan, tanto a nivel individual como organizacional y hasta a nivel país, es necesario que trabajemos a nivel cultural de nuestros colaboradores, con nuestros colaboradores, para que entiendan que su rol y sus responsabilidades resultan relevantes en estos contextos. Bueno, la gestión de crisis, independientemente de que sea infraestructura tecnológica propietaria o en nube, igual la gestión de crisis no puede tercerizarse, tiene que ser asumida por nosotros, ¿ok? Bueno, y como todo plan de gestión de crisis, pues, como todo plan de continuidad de negocio, es imposible que podamos prever el 100% de los escenarios que se pueden dar a nivel ciberseguridad, a nivel ciberincidentes. Sin embargo, lo que importa es que nosotros potenciemos a través de ejercicios, a través de capacitaciones, a través de pruebas, potenciemos las capacidades de respuesta a nivel organizacional, a nivel gestión y sobre todo a nivel tecnologías de la información ante ciberincidentes y sepamos cómo fortalecer la gestión de riesgos y la resiliencia de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, como no podemos prever ese 100% de escenarios, pues lo que nos queda es entrenar a todos estos componentes del comité de crisis y de las entidades de soporte y apoyo.
¿Ok? Bueno, y ya está. La ejecución efectiva de los planes de gestión de crisis requiere de todos estos elementos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo estamos? Ya no les digo a nivel América Latina. ¿Cómo estamos a nivel eh, Europa respecto a homologación de marcos legales, normativos, comando y control, ¿sí? A nivel recursos, a nivel información, en tanto información a ser compartida por todos los actores que participan en una crisis originada por ciberincidentes, ahora que los ciberincidentes, la verdad que desbordan a un país, desbordan a una organización. Es absolutamente necesario que las entidades que se encargan del tema trabajen de forma coordinada, trabajen de forma colaborativa. Entonces, para eso necesitamos armonizar marcos legales. Si ya tenemos problemas para armonizar marcos legales a nivel país, imagínense cuál es el nivel de dificultad que tendríamos o que tenemos en este momento para armonizar marcos legales en actuación de ciberdelitos a nivel región, por ejemplo. ¿Okay? Entiendo que ustedes sí que tienen unas directivas de corte europeo que les dan determinadas directrices para que cada país vaya adecuando sus marcos de actuación normativo, legal y operativo para acercarse a una homologación en estas capacidades de respuesta. Y obviamente se necesita diseñar y se necesita ejecutar ejercicios en escenarios que sean relevantes, escenarios de ciberincidentes que sean relevantes para las organizaciones. Solamente de esa manera podremos potenciar las capacidades de respuesta de nuestras organizaciones. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Espero que ahora tengan preguntas. En las preguntas, en las casuísticas, en la experiencia, les repito, ahí está la riqueza de este tipo de webinars. Bueno, Juan, muchas gracias. Vamos a ver si, no sé, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta más. No sé si puedo habilitar los micros a todos, aunque puede ser un follón, o si alguno quiere escribir su pregunta para Juan. Ojo con lo que les decía. ¿Qué está pasando con la definición de los planes de gestión de crisis si es que existen, ¿no? Sin decir nombres, a nosotros nos ha tocado diferentes casuísticas. Alguna vez una organización nos pidió un plan de gestión de crisis llave en mano. ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿Ok? Simplemente nos encargaron hacer su plan de gestión de crisis, se lo entregamos, nos dieron las gracias y ya está. Esa no es la mejor forma de diseñar, de implementar un plan de gestión de crisis. Y del otro lado, obviamente, están las organizaciones que están muy comprometidas, que participan con nosotros en cada una de las fases, sea de definición, de diseño, de pruebas, de ejercicios, de los planes de gestión de crisis ante ciberincidentes. La gran preocupación en este momento, bueno, en este momento no, ya hace algunos años de las organizaciones es que están medianamente preparadas para gestionar crisis, digamos, más comunes, crisis referentes a, qué sé yo, económicas, políticas, enfermedades, huracanes, tsunamis, lo que fuera, pero no están preparadas para escenarios de ciberincidentes. Es por eso que en los últimos, por lo menos 3 años, las organizaciones nos están reclamando este tipo de contextos, desarrollar este tipo de contextos para saber si es que estas organizaciones tienen las capacidades de respuesta razonables para actuar en este tipo de contextos. Mira, aquí nos ha llegado una pregunta de José Salvador. Querría saber cómo compaginar los complejos procedimientos de gestión de crisis que figuran en las normativas habituales con la realidad de afrontar un ataque en tiempo real de una forma meramente técnica para evitar daños causados por los plazos de tiempo empleados en la gestión contención.
Wow, vamos a ver. Eh, si somos capaces de hacer procedimientos y o planes demasiado complejos, nos vamos a meter en un problema y no vamos a solucionar nada. Una de las recomendaciones que nosotros solemos dar a nuestros clientes es que sus procedimientos y sus planes sean perfectamente entendibles, practicables y reales, ¿sí? Si lo ponemos demasiado complejo, no vamos por el buen camino. Ahora, ya les dije, aquí la clave es que en el caso de ciberataques, en nuestro contexto de ciberincidentes, acá hay dos áreas claramente marcadas que deben trabajar de forma coordinada. Primero, dada la naturaleza y el origen del incidente, que en este caso es un ciberataque, el componente tecnológico es clave. Y aquí, el componente tecnológico, el área de tecnología, el área de sistemas, debería estar preparado en respuesta, en contención, en análisis forense. O sea, el aspecto técnico debería estar entrenado, debería estar fortalecido. Ahora, este aspecto tecnológico, ya lo hemos dicho, debería armonizar su actuación con el componente de gestión de la crisis. Y para eso está el comité de crisis, para eso están los voceros, para eso están las áreas de soporte, para eso están las áreas logísticas, para brindar recursos. Entonces, se trata de una armonización, de una coordinación de esfuerzos que no debería implicar complejidad. Si le colocamos complejidad a esta actuación, probablemente estemos saboteando nuestro propio ejercicio, nuestro propio aprendizaje para una respuesta razonable en caso de ciberincidentes. Así es. Y una de las cosas que quería comentar, y sobre todo haciendo referencia a las tres últimas diapositivas que mostrabas, ¿no? Básicamente ya es bastante difícil detectar cuándo te va a surgir una crisis, ¿no? Por diferentes motivos, porque el director de la compañía hace un comentario indebido, porque sufrimos un ataque sobre información que es investigación industrial de proyectos que estamos ahora mismo tratando o un ransomware o un ciberatacante la ha modificado y nos estamos basando en información errónea. Todo esto ya es bastante difícil de detectarlo, pero evidentemente si no haces los test, es que es imposible. O sea, ya no sabes cómo vas a gestionar, cómo vas a comunicarlo, como bien decías tú, ¿no? A través de esos voceros, de este canal de comunicación de la organización. Yo creo que sobre todo la parte esta que estabas comentando, el probar, probar y probar, hacer estos escenarios posibles que nos vayan a impactar y probarlos es fundamental, ¿no? Sí, yo les cuento algo. Bueno, por esas cosas del destino, pues hemos tenido varios clientes que luego del ciberataque nos han llamado y bueno, ya a trabajar la parte forense, a trabajar la parte de controles para que eso no se repita o por lo menos saber cómo actuar si se da. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un ciberataque que es exitoso en una organización, existe un tiempo que está en función al nivel de madurez de la organización, un tiempo en el donde todos se miran, donde todas son preguntas, donde no hay respuestas. Entonces puede ser 30 minutos, una hora, más tiempo, en donde todas son preguntas, todos se miran y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Qué respuesta damos? ¿Nos callamos? Acuérdense del caso Target, después de que se vio acorralado, recién tuvieron que reconocer que habían sido objetos de un ataque. Entonces, saber qué hacer, saber qué decidir es fundamental. Aunque no tengas la respuesta exacta, porque vamos a ver, el ciberataque normalmente te presenta desafíos y no vas a saber exactamente cómo responder, pero sí deberías estar entrenado para saber qué equipos se van a activar, qué personas, qué titulares, qué alternos, quiénes deberían estar preparados,
voy a necesitar dinero, voy a necesitar transporte, voy a necesitar asesoría legal. Entonces, estos mecanismos deberían practicarse para que, independientemente de dar una respuesta exacta al ciberataque, active mi protocolo de gestión de crisis, sepa qué hacer en esos momentos y no perdamos ese tiempo, esos 30 minutos, esa hora, 2 horas, en mirarnos la cara y no saber qué hacer. Pues sí, yo coincido, Juan. No tenemos más preguntas de momento, no sé. Si quieres, esperamos un minuto más, pero a ver, sí, mira, por hablar, aparece una pregunta. Si quieres, hacemos esta como última pregunta, ya estamos sobre tiempo. Nos Ya. dice, pregunta José Salvador, ¿cuáles son los mecanismos recomendados para una interacción oportuna entre los comités de crisis, de respuesta de ciberincidentes en nuestro ENS y el SOC de la empresa u organización que revisiblemente será el primer elemento en reconocer el incidente crisis? ¿Puede ser el CISO el elemento de enlace? A ver si entiendo la pregunta. Mecanismos recomendados. Bueno, hay que darle un premio a José, que es el que nos ha preguntado varias cosas, ¿eh? José Salvador, gracias. Vamos a ver. Mecanismos recomendados para un esfuerzo coordinado en general para responder ante la crisis. Esa es una buena pregunta, porque vamos a ver, el plan de gestión de crisis suele incluir como documento un protocolo de actuación. ¿Sí? Primero, reconocer los impactos. Segundo, reconocer qué operaciones son las afectadas. Tercero, reconocer que sí estamos ante un contexto de crisis. Por tanto, hay que activar el comité de crisis. Por tanto, se tienen que convocar a determinados actores, determinadas personas. Por tanto, estas personas tienen que estar disponibles. Por tanto, tienen que estar dispuestos además a tomar decisiones sobre la base de la información disponible. Aquí, el área de tecnología, dado el origen del ciberincidente, juega un rol importantísimo en la provisión de información que es relevante, ni siquiera técnica, información relevante para que el comité de crisis pueda tomar decisiones, ¿sí? O sea, aquí olvidémonos desde el punto de vista de tecnología de dar mensajes tipo el IPS no ha sido capaz de reconocer una intrusión por el puerto de 340, olvídense, eso no nos van a entender, no van a saber qué hacer. En este momento, tecnologías de información, el área de sistemas, debería ser capaz de dar un panorama entendible por la alta dirección de cuál ha sido el ataque y principalmente cuál ha sido el impacto de este ciberataque. De modo que en términos de procesos de negocio, la organización, el comité de crisis, entienda que los procesos han sido afectados de tal manera que es necesario activar crisis. A partir de esta declaración, los protocolos de actuación recomiendan un monitoreo y una interacción permanente, minuto a minuto, dependiendo del tipo de crisis, para evaluar la evolución de los hechos. Esta evolución de los hechos podría manejarse siempre al interno de la organización o, como se ha dado en otros casos, la evolución de los hechos puede escalar hasta la opinión pública. Entonces, dependiendo de esta evolución de los hechos, la interacción que existe o que debería existir entre las áreas de tecnología, entre las áreas de soporte, entre las áreas de apoyo y entre el comité de crisis, todos, ¿no? De todos a todos, de muchos a muchos, ¿sí? Va a marcar la pauta de una respuesta razonable a nivel tecnológico, a nivel gestión, a nivel voceros, a nivel comunicación, a nivel stakeholders, para que la organización responda de forma efectiva, de forma razonable. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por concluida la presentación, Juan.
Ha Ok, estado perfecto. muy interesante, hemos llegado a los tiempos, hemos tenido interactuación, quizá faltaba un poco más, pero bueno, los webinars son así, es complicado involucrar al asistente, ¿no? A través de mensajes escritos y ponerles el micro a veces es complejo, ¿no? Sí, sí, hay que darles un Luego, premio. Incentivo. sí, sí. Y sobre todo a José Salvador, que nos ha hecho muchas preguntas hoy, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, hay que premiarlo. yo simplemente recordaros a todos que se enviará un mensaje a los inscritos cuando esté el vídeo disponible, el vídeo de la presentación de hoy. También se enviará un mensaje indicándoos cuando estén las preguntas disponibles para obtener las CPEs. Y por supuesto, pues ya nada, agradeceros a todos de nuevo la asistencia y sobre todo a Juan por la maravillosa charla que nos ha dado. Y esperamos volver a poder contar con todos vosotros y compartir otra vez un webinar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias a ti.